Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Capítulo 9. La biografía de Joe Pilates. Episodio 3 de 3. El reconocimiento de la contrología y el Joe viejoven. Hola, te doy la bienvenida a este último episodio de la trilogía sobre la vida de Joe Pilates que comenzamos en el capítulo 7 y que hoy pretendo cerrar habiendo aportado la mayor luz posible sobre el asunto. Solo recordarte que en estos momentos de la historia en que dejamos a nuestro personaje, todo está muy convulso en Alemania. La sociedad se encuentra conmocionada por la derrota en la Gran Guerra y existe la polarización clara entre los que apoyan al creciente Partido de los Trabajadores, el futuro partido nazi, y los que no. Y esta pudo ser una de las motivaciones para que Joe decidiese dar el cambio definitivo a su vida, emigrando al nuevo continente. Pero como veremos a continuación, tuvo más razones y más variadas. Veremos también los hechos más relevantes de lo que nos queda de su biografía. Y como te decía en el capítulo anterior, al final de este episodio tengo una sorpresa para ti, cosa no habitual hasta hoy, y es que necesito pedirte ayuda para conseguir dicha sorpresa. Así es que si te parece, al final de este audio lo comentamos. Como exponíamos en el episodio anterior, Joe, tras su vuelta de Inglaterra, había inaugurado exitosamente su escuela de boxeo. Sus fuentes de ingresos en esta época probablemente eran dos: el boxeo por un lado y por otro el entrenamiento personal, con lo que ya era el incipiente método propio que estaba desarrollando. En este punto de la historia es importante destacar que, si bien su cabeza debía estar bastante ocupada en sacar adelante la Federación de Boxeo que fundó junto con otros boxeadores, además de los entrenamientos y los combates que tendría, resulta muy sorprendente cómo, a la vez, en este periodo, realiza su primera patente, el Foot Corrector, y por tanto, se convierte en inventor. Sigamos atando cabos. El 25 de agosto de 1923, Joseph abandona a su flamante esposa, a su hija y a su hijastra en Gelsenkirchen, y se domicilia él solo en Hamburgo. Y es que todo apunta a que el matrimonio entre Joseph y Elfriede no estaba funcionando bien. Cabe recordar que ya antes de este viaje a Hamburgo, Joseph tenía la idea de la contrología desarrollándose en su cabeza. Y al respecto de su fama en Hamburgo, tenemos varias cartas y documentos en los que varias personas nombran a Joseph y su método. Aquí lo interesante es que en una de estas cartas se menciona ya el nombre de contrología y en otra se agradece a Joe sus servicios terapéuticos con su máquina Reformer. Sí, exacto. Ya en 1923 Joe usaba algo parecido al Reformer y además lo llamaba así en inglés. Recordemos aquí que él en estos tiempos todavía firmaba con su nombre germanizado Hubertus Joseph. Y además ya tenía el nombre de su sistema, la contrología. Su segunda patente se produce el 28 de agosto de 1924, cuando solicita el registro de su Reformer Universal. Estamos hablando de justo un año después de abandonar el hogar familiar en Gelsenkirchen. A esta patente en Berlín le siguen en ese mismo año la patente en Estados Unidos, Francia, Austria, Suiza y Gran Bretaña. ¿Tú sabes el dineral que le costó todo esto en esa época? Además, para las patentes en cada país contrataba al mejor bufete de abogados posible. Y es que, en mi opinión, Joe ya tenía en la cabeza la idea de la fabricación en masa de sus inventos para que todos los seres del planeta tuviesen uno en sus casas. Así, y con todos estos mimbres, Joseph Pilates realiza su primer viaje a Estados Unidos en primera clase para ir a reunirse con el mejor bufete de abogados de Manhattan, que era quien le llevaba el tema de sus patentes allí, y declarando en la aduana que porta consigo en efectivo $800 de la época, lo que suponía una pequeña fortuna en Alemania, y eso más todo lo que se había gastado ya en el billete de primera clase y en las patentes previas en Europa. ¿De dónde sacó Joe tanto dinero? Pues parece que los entrenamientos a la policía y a particulares adinerados, más todo lo que había ahorrado con las apuestas, sumaba una cantidad importante, lo que le permitía a Joe plantearse seriamente el cambio de vida y decidirse a vivir el sueño americano. Como datos curiosos, en este primer viaje, tanto en la aduana alemana como en la aduana norteamericana, se declara soltero. Dato que no entendemos muy bien, más cuando en el segundo y definitivo viaje se declara casado. Un misterio más en la vida de Joe. A los 59 días coge el barco de vuelta a Alemania, ya con la clara idea en su cabeza de cerrar lo mejor posible todos los temas que tenía en su país natal y retornar definitivamente a Estados Unidos para ya no regresar nunca más.
¿Y qué temas le ataban en Alemania? Pues una hija biológica, un hijastro, una esposa y una hijastra. ¿Te parece poco? ¿Y cómo lo resolvió? Pues con el Friede. Nos faltan datos para saber al detalle los pormenores de su relación. Está claro que no era buena, porque Joe llevaba fuera del hogar familiar más de un año. Y debieron llegar a algún tipo de acuerdo entre los dos, porque en primer lugar nunca se divorciaron. Sí, Joe estuvo casado con el Friede el resto de su vida a nivel oficial. Y además su esposa accedió a que su hija Louise Helene se quedara a vivir con ella. Y así, dejando atrás a su hija biológica de 20 años, a su mujer para nunca volver a verla y a toda la familia de origen, Joe comienza el sueño americano. Resumamos aquí los primeros años de su llegada. Joe toma el barco rumbo a Norteamérica el 14 de abril de 1926. Durante las 2 semanas que duró el viaje, conoce a Clara Zeuner, nuestra querida Clara. Joseph y Clara se enamoran perdidamente y desde entonces nunca se separaron. La pareja desembarca en Nueva York el 27 de abril de 1926 y pasan la aduana por separado y en filas diferentes. Joe y Clara se instalan a vivir en el número 939 de la Octava Avenida, entre las calles 55 y 56. En este mismo edificio es donde regentarán su futuro estudio de contrología. Y es desde este estudio desde donde Joe Pilates terminó de redondear un método que hoy en día ayuda a millones de personas en todo el planeta a disfrutar de una vida más plena. Joe y Clara inauguran su estudio de Pilates en 1927. Desde entonces y en varias ocasiones a lo largo de su vida, Joe Pilates busca el reconocimiento oficial de su método de acondicionamiento físico, si bien nunca lo consiguió. El 20 de junio de 1929 es cuando Joe toma la determinación de adoptar la ciudadanía americana. Y es en este documento donde formaliza el cambio oficial del orden de sus 2 nombres y pasa para siempre a llamarse Joseph Hubertus Pilates. Vamos a por otro mini resumen de esta época vital. El 18 de noviembre de 1930, Joseph Pilates ingresa en la logia masónica de Saint Cecile Lodge. Gracias a sus agendas personales, sabemos que se reunían los martes 1, 3 y 5 de cada mes. También sabemos, gracias a sus agendas, que frecuentaba a 2 astrólogas. Tenía en ella numerosos contactos relacionados con la salud: masajistas, terapeutas, balnearios, gimnasios, gente del sector, colonias naturistas. El 7 de febrero de 1935 se le concede la nacionalidad americana. Y esta alegría vuelve a ser truncada por la vida solo un mes y medio más tarde, de forma trágica. Y es que el 27 de marzo de 1935, su hijastra, Carola Lateman, fallece con tan solo 30 años en Gelsenkirchen. Y en este punto voy a intentar resumirte el 30% del libro en unas pocas frases. Y es que una de las claves fundamentales del éxito de Joe Pilates y de su estudio fue que Joe dedicaba cantidades importantes de su tiempo y su dinero a la promoción y al marketing. Publicaba panfletos, folletos, calendarios del estudio, anuncios en prensa, realizaba videoreportajes, sí, muy parecidos a los que hoy conocemos en la teletienda. Imprimía listas con los nombres de los famosos que entrenaban con él. Y es decir, a esta parte posiblemente le dedicaremos un capítulo en exclusiva, porque es relevante entender que los famosos que Joe entrenaba y que constan en los libros de visitas del estudio eran famosos. Pero vamos, famosos de verdad. Y así fueron pasando los años y las décadas y la vida de Joe y Clara se iba desarrollando con un cierto éxito. Esto a Joe le permitía seguir acudiendo a sus reuniones masónicas y disponer de tiempo suficiente para seguir desarrollando sus inventos y patentes. Ya dedicaremos episodios concretos a cada una de estas más de 10 patentes y también al resto de aparatos y artilugios que sabemos que utilizaba. Y es que en este punto de su vida, ya pasada la 60, Joe decide rentabilizar sus inventos y aumenta sus esfuerzos para poder poner una máquina inventada por él en cada hogar del planeta. Así, diseña una versión del Reformer mucho más sencilla para uso doméstico y lo define como un gimnasio completo por sí mismo. Acompañando a la compra del aparato, adjuntaba todo un curso con listas de ejercicios fotografiados para poder orientarse y publicita este aparato también para los niños. Para ello, realiza al menos 60 fotografías con niños acompañados de él mismo o de adultos en el aparato.
También, como es habitual, incluye en la propaganda una lista de las personas célebres que practican o han practicado el método con él. Por otro lado, para darnos cuenta de la importancia y el éxito que llegó a tener Joseph Pilates en vida, si bien no fue todo el que Joe hubiese deseado, el martes 26 de marzo de 1957, cuando Joe tenía 74 años, se celebró en un salón privado del Park Sheraton Hotel la cena homenaje en honor a Joseph y Clara Pilates con motivo del 30º aniversario de la fundación de la Escuela Pilates de Contrología. Esta cena fue organizada por estudiantes y amigos de la Escuela Pilates como una manifestación de su admiración y cariñosa consideración a Joe y Clara Pilates. El comité organizador estaba compuesto por empresarios, bailarines y artistas que habían entrenado con Joe. Incluso imprimen un programa de manos sobre el homenaje con una poesía de Joe que dice: A flexible spine makes your posture divine and retards your decline. Toda esta celebración terminó con una última canción cantada por todos a coro durante la entrega de regalos al matrimonio Pilates. Esta canción fue Auld Lang Syne, una famosísima canción escocesa de despedida que data del siglo XVIII, que seguro que tú reconocerás cuando la escuches. Y es que en esta comunidad de pilatistas, pilateros y pilateras que somos en Pilates 4K, somos también gente culta, ¿eh? Me gustaría finalizar poniendo el foco en las declaraciones que Joe hizo en entrevistas en los últimos años de vida, donde nos deja entrever su hartazgo y decepción con los frutos recogidos tras años de esfuerzos y dedicaciones en su vida para que la contrología fuese utilizada por todo el mundo y se beneficiasen de ello. Joe dejó dichas cosas como: Americanos, agotados y estresados, presionadores de botones y manipulados, pueblerinos psíquicamente energizados, están en peligro del trágico caso de equivocarse de identidad. O también dijo: Cada día es más duro diferenciar a un ser humano de la basura. Y para terminar, la que me parece más simbólica y cargada de significado de todas: El curso de mi vida estuvo determinado desde que era un niño y los años han sido felices, pues es más lo que he tenido que dar que lo que he tenido que recibir. En cuanto a la muerte de Joe, aquí quiero decir que tengo una gran duda y que necesito tu ayuda. Circulan 3 versiones en las redes y en las formaciones de Pilates de todo el mundo sobre la causa del fallecimiento de Joe. Primero, se dice que Joe murió como consecuencia de la inhalación de humos en el incendio que se produjo en su estudio, cuando él intentó entrar para salvar sus apuntes. Pero esta versión la descartamos, porque dicho incendio se produjo 2 años antes de la muerte de Pilates. También se dice, y es la versión que yo creía hasta que leí esta biografía, que Joseph murió como consecuencia de un enfisema pulmonar porque era un fumador habitual. Y hace pocos años me encuentro con otra versión que tiene pinta de ser mi caballo ganador, y para eso os voy a pedir ayuda, que es la que Javier Pérez Pont sostiene en su libro junto a Esperanza Aparicio Romero. Según ellos, Joseph Hubertus Pilates falleció sin enfermedad alguna. Ingresó en el Lenox Hill Hospital el 27 de septiembre y tras 13 días en los que se fue apagando poco a poco, falleció por causas naturales, tal como lo certifica el médico encargado de dicha defunción. El día 9 de octubre de 1967, en Nueva York, fallece nuestro maestro. Para terminar este capítulo, y como te decía, quiero pedirte tu ayuda. Quiero conseguir el contacto de Javier Pérez Pont, el escritor principal de esta biografía, para invitarle al programa y que podamos tener con él una entrevista de 1 hora aproximadamente, en la que pueda preguntarle todas aquellas dudas que tengo, así como las que nos envíes tú a podcast@pilates4k.com, y así todos podamos seguir aprendiendo más sobre la mastodóntica figura de Joseph Pilates. Para ello te pido máxima difusión de esta trilogía. Seguro que a tus compañeros del gimnasio, del estudio y también a los profesores de Pilates que conoces les viene bien escuchar este resumen de la vida del maestro y así recibirán este llamamiento. Así es que por la teoría del caos y sumada a la teoría de los 7 eslabones desconocidos que nos separan del resto de personas del planeta, seguro que conseguimos hacerle llegar este audio y así Javier podrá ponerse en contacto con nosotros a través del mail podcast@pilates4k.com o por cualquiera de nuestras redes y decir si acepta nuestra invitación. Porque, ¿no crees que sería una buena sorpresa poder escuchar a Javier respondiendo a las preguntas que entre todos le formulemos? ¿Me ayudas a conseguirlo? Y nada más por mi parte por ahora. Nos vemos en el próximo capítulo
Muchísimas gracias por tu interés. Hasta pronto.